símbolos ritualísticos maravillosos, un conocimiento, decíamos, de lo que era la vida y la muerte, como todos los grandes pueblos. Y todo eso lo vamos a ir estudiando en diversas conferencias, ¿no? Decíamos que cuando estudiamos Egipto, pues muchas veces de las primeras cosas que nos vienen a la mente son las pirámides, el río Nilo, ¿verdad? Esas maravillosas pirámides construidas, bueno, se conocen más de 40 y tantas, pero las principales son las de Keops, Kefren y Micerino, que están hechas de una forma tan perfecta, las vamos a estudiar también, pero bueno, decirles que se conocen hoy ya no como tumbas. En la escuela todavía a lo mejor nos enseña que fueron tumbas de ciertos faraones muy orgullosos que les construyeron, ¿verdad? Pero realmente son monumentos al arte, a la geometría, a la astronomía, a la matemática sagrada. Sus medidas de cada una de ellas o de la pirámide principal, que es de Keops, encierran una sabiduría no solo de este microcosmos hombres que somos nosotros, sino de ese macrocosmos universo, representando medidas del planeta Tierra, del sistema solar, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente que ellos supieron canalizar esa energía solar. Ellos no eran como nosotros que utilizamos fertilizantes y cosas para que las frutas maduren químicamente, sino que a través de la energía solar sabían energetizar hasta sus alimentos para dar una nutrición tan profunda, tan potente, ¿verdad? Que hoy en día nosotros, aunque nos dé risa, no alcanzamos a llegar, decíamos, ni a los talones de estas grandes culturas. Pero las pirámides las vamos a estudiar posteriormente. Aquí hemos puesto una pirámide que es poco conocida, se conoce como la pirámide escalonada. Nos dice la ciencia oficial que fue que estaban aprendiendo a hacer pirámides y bueno, esta quedó ahí medio inacabada. Pero si ustedes la observan, esta pirámide es muy parecida a una pirámide maya. Es una pirámide escalonada de las cuales ninguna más hay en lo que es África, Europa, solamente en América. Cuando vayamos avanzando en la comprensión de nuestros orígenes, nos vamos a dar cuenta que cuando la Atlántida desaparece de la faz de la Tierra, un pequeño grupo de humanidad es, como quien dice, rescatado y ayudado a crear la nueva civilización que somos nosotros, se dice los hijos del quinto sol. Y entonces, entre Egipto, el Tíbet y la zona maya, se dio el mayor conocimiento o los principales asentamientos en sus orígenes de nuestra raza, y de ahí se fue difundiendo a otras pues culturas, ¿verdad? Fue creciendo, digamos, esta humanidad, pero se dice que los pueblos más de raíces de nuestra cultura actual pues son estos pueblos, ¿verdad? Del Tíbet, la zona maya y los egipcios, pero son los egipcios los más estudiados ciertamente. Bien, cuando nosotros podemos visitar Egipto, ¿les gustaría que fuéramos a Egipto? Bueno, mientras juntamos el dinerito hay que ir en astral, ¿verdad? Aunque sea hay que aprender a salir en astral para visitar estos grandes pueblos. Nos damos cuenta, bueno, que en el interior de las pirámides hay mucha sabiduría, lo vamos a estudiar todo. Pero el día de hoy queremos enfocarnos más a lo que sería la entrada de esas grandes ciudades. Se dice que estas tres principales pirámides se conocieron como Heliópolis o la ciudad del sol o la ciudad sagrada. Cada pueblo, cada cultura tuvo una ciudad sagrada. Tuvo también una ciudad, digamos, que era como la ciudad donde se realizaba el comercio y todo lo demás. En el caso de Egipto encontramos en el Cairo, la antigua Cairoma que decían los atlantes, la ciudad como nosotros aquí en Guadalajara, Zapopan, México, la ciudad en la que cada uno pues vive y nos acompaña, que es decir, pues aquí es donde se trabaja, aquí es donde se genera la economía, aquí es donde se busca pues la vida humana común y corriente. Pero aquellos que aspiraban a un conocimiento superior, aquellos que cansados muchas veces de una mecanicidad, aquellos que a lo mejor habiendo sufrido ciertas circunstancias o aquellos que por simple inquietud espiritual decían, yo siento que hay algo más, yo me imagino que a ustedes les pasa, por eso están aquí, ¿verdad? Yo siento que hay algo más, tiene que haber una solución más, tiene que haber una respuesta más. Tengo que encontrar cuál es ese misterio simplemente de saber quién soy
¿Y para qué he venido a la vida? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado en alguna ocasión. Y cuando tenemos problemas con los hijos, con los padres, con los vecinos, con el trabajo, con la economía, es cuando más fuerte a veces uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que sufrir la pérdida de un ser querido? Dicen que el antiguo Buda, ¿verdad? Aquel gran ser también de Oriente, una vez siendo príncipe, decidió buscar esas grandes verdades y encontró lo que es su gran camino, su gran verdad, y de ahí nace lo que son los orígenes del budismo, ¿verdad? Por eso les decimos, la enseñanza, la gnosis como conocimiento universal se da por revelación y más que todo por una necesidad interna. Aquí en México está, por ejemplo, Tenochtitlan, que era la ciudad metrópoli, y a 50 kilómetros, los que conocen, se encuentra Teotihuacán. Son dos ciudades muy diferentes. Una es la ciudad sagrada y la otra era la ciudad, digamos, la metrópoli. Entre los incas encontramos Cusco, que era la ciudad normal también, y Tiahuanacu, que era la ciudad también del sol. Cada pueblo se construyó en base a una simetría con las leyes del universo, puestas aquí en la tierra para enseñarnos a nosotros, los seres humanos, esos grandes misterios. Entonces, aquellos que cansados de la vida o buscando un anhelo espiritual, encontraban que existía la universidad maravillosa. Pueblos como los atlantes dicen que conocían el símbolo de la esfinge siempre como el símbolo de una gran universidad a la cual llamaron la Universidad de Acaldán o Universidad Acaldana. Esta gran universidad, siempre simbolizada por la esfinge, tenía una característica diferente a las universidades de hoy o a las escuelas de hoy, donde todos decimos, yo necesito ir a la escuela si quiero ser alguien, ¿verdad? Decimos muchas veces, entre comillas, porque el estudiar una profesión intelectualmente no nos da la solución muchas veces para ser inteligentes en la vida. Y los grandes licenciados muchas veces salen de la escuela y ahora no saben qué hacer. Y como decíamos, grandes licenciados o grandes médicos tienen más alma de vendedor o de músico y la vocación a veces ya hoy en día no concuerda con lo que sería la vocación con nuestra alma, ¿no? Estas grandes universidades, esta gran universidad nos enseñaba un equilibrio, no solamente en lo que sería un nivel de saber, no solo un conocimiento intelectual, vamos a decir que había un saber inmenso, una sabiduría maravillosa, pero también nos enseñaba formando cruz, como se dice, el nivel de ser. Hoy en día esto es muy difícil encontrar en una escuela, ¿verdad? Porque nosotros podemos estudiar en la escuela que, por ejemplo, 1 más 1, ¿cuánto es? No estamos tan mal, ¿verdad? Pero para un egipcio en la antigüedad, bajo un estado de meditación, de revelación, y no estoy diciendo que haya sido así, pero para ponerles un ejemplo, 1 más 1 podía ser 11, porque su mente no estaba tan encajonada. Su mente no estaba tan encerrada. Había vida en las matemáticas, había vida en el universo, había vida en todo lo que nos rodeaba. Y por lo tanto ese 1 más 1 podía ser que le diera 11. Y el 11 para ellos era el número espiritualmente que representaba la Madre Divina.